La implementación de los ODS se tiene que hacer a diferentes niveles, tanto a nivel de la Administración General del Estado, de comunidades autónomas, de municipios, etcétera, etcétera. Esto supone generar una serie de sinergias entre el conjunto de las administraciones públicas. Para eso, tanto desde el Gobierno de España como desde otros organismos, como puede ser el Pacto Mundial de Naciones Unidas, entidades sociales, universidades, etcétera, etcétera, se están poniendo ya a disposición del público guías, recomendaciones y recursos para intentar hacer más sencilla la localización del cumplimiento de la Agenda 2030 en cada uno de los ámbitos y, por supuesto, también los municipios, puesto que son entes clave en el desarrollo y ejecución de esta agenda. El plan de recuperación, transformación, y subrayo lo de transformación y resiliencia, que conocemos como Programa Next Generation de la Unión Europea, tiene que ser una oportunidad estratégica y tenemos que convertirla en eso para conseguir desarrollar y conseguir implementar la Agenda 2030 en todos y cada uno de los ámbitos. En este sentido, no solamente los PERTE, sino el conjunto de posibilidades que estos programas traen consigo tienen que ser aprovechados para conseguir que la agenda se implemente de una forma integral y de una forma transformadora. También los PERTE, por supuesto, esos grandes proyectos estratégicos transversales que tienen que unir actores públicos y privados en la de la transformación estratégica de un sector. Por supuesto, son también elementos claves e instrumentos muy oportunos. Pero más allá de los instrumentos, que tienen que ser coherentes, lo importante es que entendamos que necesitamos crear alianzas transformadoras entre el conjunto de sectores, entre lo público, lo privado, el mundo de la gestión, el mundo del conocimiento, de las universidades, todo el ámbito de lo social. Alianzas, decía, transformadoras que consigan ese objetivo de la Agenda 2030, que es, en definitiva, conseguir que todos vivamos mejor. La Agenda 2030 va de eso, de que todos y todas vivamos mejor, los que estamos aquí ahora en el planeta y los que vendrán. Y para eso en estos momentos necesitamos repensar algunas de las cuestiones de nuestro modelo de desarrollo de manera integral. Por eso es importante trabajar en alianzas. De otra manera será muy difícil hacerlo. Se pueden plantear fórmulas colaborativas muy diferentes. Existen consejos de desarrollo sostenible ya en municipios, en comunidades autónomas, en la Administración General del Estado, consejos que reúnen el conjunto de actores públicos, privados, sociales, del mundo del conocimiento, para trabajar juntos en la consecución de esta agenda. Pero lo importante también es que cada municipio consiga encontrar aquellas fórmulas que son más adecuadas para generar este tipo de alianzas transformadoras. Les recomiendo visitar la web del Día Después, el diadespués.org, una iniciativa que surge al inicio de la pandemia, precisamente para poner el énfasis en la necesidad de crear alianzas transformadoras para que nos ayuden al cumplimiento de la agenda. De hecho, el Día Después se define como una incubadora de alianzas transformadoras, una plataforma que ayuda a las diferentes organizaciones a tejer alianzas que consigan transformar de forma integral estos objetivos que nos estamos planteando.